Bienvenidos a mi canal pedagógico y tecnológico en Universidad 4.0. Soy Leticia Guillermo y hoy veremos el tema Evaluación virtual, orígenes y software libres. Veamos. ¿Qué es evaluar? Es el acto de establecer valor o mérito de algún proceso, programa, persona, situación, etc. Algo muy importante que hay que tener en cuenta aquí es que la evaluación y la calificación no es lo mismo, ¿no? Existe una gran diferencia. La evaluación determina el grado de avance y el nivel de logro de los objetivos. En cambio, la calificación es el valor que se le otorga a un desempeño. Se expresa en letras o números. Ahora veamos, ¿no?, los principios de la evaluación del aprendizaje. Estos son aplicables tanto en entornos virtuales como en entornos presenciales. ¿Cuáles son? La confiabilidad, ¿no?, que es la confianza en la veracidad de la información, ¿no?, que se pone para el desarrollo del contenido. Validez, que debe reflejar el grado de destreza alcanzado. Objetividad, que implica, ¿no?, valorar o medir el producto tal cual, ¿no?, y dejar de lado juicios subjetivos. Autenticidad, ¿no?, los procesos intelectuales, ¿no?, que se utilizan tienen que tener correspondencia con situaciones reales de aplicación. Bien, ahora veamos qué es evaluación virtual. Es un proceso que transita del aprendizaje para el aprendizaje, muy importante. Sus ejes principales son la retroalimentación y aprovechamiento, ¿no?, entre alumnos y profesores. En los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje permite hacer el seguimiento del proceso de cada participante, ¿no?, mediante la aplicación de recursos como archivos electrónicos, portafolio, participaciones en línea, etcétera. Bien, ahora veamos el origen de la evaluación virtual, ¿no? Tiene un origen desde hace muchos años atrás y hay gran contenido. Aquí se ha extraído lo principal, ¿no?, lo más resaltante. Tenemos en el año 1907, donde aparece la primera universidad de educación a distancia. Luego, en el año 1920, la primera máquina de enseñanza con preguntas de opción múltiple. En la década del 50, los cursos por televisión. En los años 60, la primera interfaz gráfica para PC y también el ARPANET, hoy conocido como Internet. En la década del 70, las aulas virtuales y conferencias. En los 80, entornos de aprendizaje interactivo y de navegación. En la década del 90, bases de datos con calificaciones, cuestionarios en páginas web. Y en el 2000, ¿no?, la simulación y aparece e-learning. Del año 2000 en adelante, ¿no?, surgen más recursos, plataformas como Blackboard, calificaciones, cuestionarios, encuestas. También otras plataformas como Moodle, sistemas colaborativos, Web 2.0 y software de código abierto. Bien, ahora veamos los tipos de evaluación, ¿no? Existen diferentes enfoques para, de alguna manera, agrupar a los tipos de evaluación. El más utilizado es el primero, por su finalidad o función, que incluye la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Pero también hay otros enfoques como, ¿no?, por su extensión, con la evaluación global o parcial. Por los agentes evaluadores, las evaluaciones interna, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación o externa. Por el momento de aplicación, que sería la evaluación inicial, continua, final o diferida. Por el enfoque metodológico, la evaluación cualitativa, cuantitativa y cuantitativa. Y por el estándar de comparación, la evaluación normativa y criterial. Bien, ahora veamos los tipos de evaluación virtual, ¿no? Tenemos tres grandes grupos. La evaluación automática, que es aquella que se relaciona con todo lo que son bancos de datos interrelacionados entre sí, ¿no?, correcciones inmediatas, pruebas electrónicas, test, etc. La evaluación enciclopédica, que es aquella que posee gran contenido, ¿no?, repositorios, diversidad de fuentes, ¿no? Ahí tenemos los trabajos monográficos, ensayos, etcétera. Luego tenemos la evaluación colaborativa, ¿no?, que visualiza procesos colaborativos, debates virtuales, foros de conversación, grupos de trabajo, etc.
Bien, ahora tenemos algunas ventajas y desventajas en la evaluación automática, ¿no? Las más resaltantes son, ¿no?, la inmediatez de respuesta correcta, ¿no? Ello implica una ventaja muy importante para el estudiante porque desea conocer sus resultados prácticamente en tiempo real. También la presencia docente, es decir, a partir de la validez del contenido con estas evaluaciones automáticas implica una presencia casi inmediata. Y obviamente la presencia cognitiva a partir del aprendizaje progresivo, ¿no?, que afianza, ¿no?, también el logro de los conocimientos. Algunas desventajas: la limitada intercomunicación y presencia social, pero ello depende del docente, que tiene que tener la capacidad para dirigir y guiar al grupo, ¿no?, y de alguna manera sopesar, ¿no?, estas posibles desventajas. Bien, ahora tenemos la evaluación enciclopédica, ¿no?, cuyas ventajas es el acceso rápido y cómodo a mucha información de diferentes fuentes. También tenemos las desventajas, que sería el incremento de la posibilidad de plagio, pero también ello depende, ¿no?, de aquellos parámetros que se establezcan al momento de hacer estos trabajos, ¿no?, en donde se requiere, ¿no?, las referencias, y también existen las plataformas antiplagio como Turnitin, por ejemplo, que podría también disminuir, ¿no?, estas posibles desventajas. Bien, aquí tenemos ahora lo que es la evaluación colaborativa, cuyas ventajas sería que evalúa el proceso, algo muy importante, además del producto, el proceso. Facilita el soporte en la calificación individual a partir de una calificación grupal. Y las desventajas: la preferencia por un ritmo de estudio individual y lo que podría conllevar a la resistencia y oposición. Pero nuevamente el docente, ¿no?, es el encargado de efectuar, ¿no?, todo lo necesario para conducir adecuadamente el grupo de trabajo y de alguna manera disminuir estas posibles desventajas. Bien, ahora tenemos los instrumentos de evaluación de aprendizaje, ¿no? Estos son algunos de los instrumentos que podríamos utilizar en los entornos virtuales. Por ejemplo, la prueba objetiva, las preguntas intercaladas, mapas conceptuales, el portafolio, rúbricas, muy importantes, los foros, exposición en videoconferencias, listas de control, diario de clases, entre otros. Bien, ahora veamos la rúbrica, ¿no? La rúbrica, ¿no?, es una herramienta muy importante, ¿no? Y en este caso es aquella que nos permite registrar la evaluación. Hay algo muy resaltante aquí, que es la facilidad de anticipar los niveles de logro. Además de ello, una característica es que todas estas tienen una estructura a manera de matriz, en donde se establecen los criterios para cada actividad y una escala valorativa diferenciada, ¿no? Además de ello, tiene beneficios, como por ejemplo sistematizar, ¿no?, el procedimiento evaluativo, ¿no?, la equidad en la corrección y la información detallada y oportuna. Y algo muy importante es la transparencia, ¿no?, en el momento de medir. Bien, ahora la rúbrica la podemos segmentar en tres grandes campos, ¿no? El más representativo sería la evaluación procedimental, ¿no? Esa es una sugerencia sobre la forma como podría estar distribuido, en este caso, las evaluaciones a través de una rúbrica. Entonces, la evaluación procedimental podría estar representada por un 60%, que en realidad recoge todo el trabajo paso a paso que el estudiante desarrolla durante el módulo o curso. Y es muy importante porque aquí está el saber hacer, ¿no? Luego tendríamos en el siguiente lugar lo que es la evaluación conceptual, con un 30%, ¿no?, de representatividad, porque no podemos dejar de lado los conceptos, ¿no?, todo el contenido conceptual. Y la última o el último segmento, que sería la evaluación actitudinal, que también es muy importante. Si bien es cierto, es un eje transversal, ¿no?, permite, digamos, que medir al estudiante en otros aspectos, ¿no?, como por ejemplo los socioemocionales, que son muy importantes y que generan algo que es la motivación, ¿no? Y es muy importante esta para poder generar entornos de aprendizaje efectivos. Bien, aquí tenemos el modelo de rúbrica. En este caso, este modelo, ¿no?, nos permite, primero que nada, visualizar, ¿no?, cuál es la estructura de la rúbrica. Aquí vemos la matriz, en donde se dispone en esta columna ancha, ¿no?, todo lo que es los criterios
que se podrían considerar. Y a continuación, ¿no? tenemos la escala valorativa, que va desde la más alta en cumplimiento o logro hasta, ¿no? la que tiene el nivel inferior, ¿no? de cumplimiento. En este caso, este modelo, por ejemplo, nos sugiere que dependiendo del curso que el docente lleve, se podría establecer una sola rúbrica, por ejemplo, para evaluar todo lo que son foros, ¿no? Si bien es cierto, los foros van a recoger información, tienen, digamos, similitud en ciertas formas, ¿no? Entonces, ahí se podría trabajar con una sola rúbrica para evaluar todo lo que son foros. Pero también se pueden habilitar otros, como por ejemplo, esta que vemos acá arriba, diseño, ¿no? que es para evaluar un producto en específico, ¿no? O de repente dos productos, uno en cada unidad, ¿no? Y se establece una rúbrica también para medir ello, ¿no? Entonces, todo depende del curso y también de las competencias y habilidades que el docente desea evaluar en sus estudiantes. Bien, ahora veamos lo que es los software libres. Tenemos aquí un concepto que nos dice que son aquellos programas informáticos que otorga a los usuarios la potestad de copiar, modificar, personalizar y distribuir, ¿no? De manera libre el código fuente de su programación. Aquí tenemos algunos iconos que más o menos nos grafican, ¿no? cuáles son estos software libres. Bien, ahora, en educación, el software libre, ¿no? nos permite, nos provee de ciertos factores importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, redistribuir y proveer a las entidades educativas a precios bajos y por lo tanto ahorro en recursos. Es decir, el acceder a un software libre permite un ahorro, ¿no? en todo lo que es la compra, ¿no? de un software, porque muchos de estos son gratuitos, ¿no? Pero ello significaría trasladar los recursos de la entidad o de la institución hacia otras necesidades, como por ejemplo la capacitación de los docentes. También vemos que permite a los estudiantes aprender el funcionamiento de su ordenador, ¿no? y de los software. Estas son competencias digitales y son muy importantes en los entornos virtuales. Por lo tanto, facilita mucho, ¿no? Bajo esos entornos en los que estamos, sería una característica y una ventaja muy aprovechable, ¿no? Y también lo que es la cooperación y solidaridad, ¿no? a partir del contenido y la participación en comunidad, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos de software libre para Windows, ¿no? Algunos aquí como Mozilla Firefox para navegación, video, ¿no? Como VLC Media Player, para sonido, Audacity, ¿no? Editor de imágenes, ¿no? GIMP, Ubuntu, sistema de gestión, antivirus, ClamWin y Moodle, por ejemplo, la plataforma educativa, los mapas conceptuales con CMap Tools, ¿no? En mensajería, Jain y Gain, en correo electrónico, Mozilla Thunderbird, compartir ficheros, ACRUs. También tenemos en ofimática, ¿no? en gráficos, Inkscape, ¿no? editor de textos, en editor de páginas web, ¿no? Aquí vemos también Ares Galaxy. También tenemos lo que es en gráficos 3D, Blender, RSOL, agregador de información y gestor de contenidos Drupal. Bien, hemos llegado al final de nuestra presentación. Espero que esta información sea de utilidad, ¿no? Y bueno, te invito a suscribirte a mi canal, ¿no? a que le des clic en la campanilla. Y bueno, estaremos encontrándonos próximamente para compartir más contenido, ¿no? y poder de esa manera aprender y enseñar. Nos vemos pronto.